Hola a todos amigos y amigas, a nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional y de nuestra directora Paula Claros, me es muy grato abrir esta nueva sesión del ciclo de conferencias Diálogos con el Espacio. Tenemos hoy al invitado estelar Manuel Delgado de Cataluña, España. Teníamos unos deseos enormes de conversar con él y de escucharlo en torno a sus estudios sobre el espacio público. También estoy acompañado de Ana Gutiérrez, ella es arquitecta, urbanista, fundadora de Nómada Urbana, y ella nos va a hacer la presentación correspondiente para esta sesión. Bienvenidos y te doy la palabra, Ana. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos y a todas. Soy Ana Gutiérrez y bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias Diálogos con el Espacio. Primero que nada, gracias al Centro de la Cultura Plurinacional, a su directora Paola Claros, a Jorge Luna, por la oportunidad de poder compartir junto a nuestro invitado Manuel Delgado desde Barcelona. En este diálogo surge más desde una perspectiva antropológica centrada en el arte desconfinado y la potencia y miseria del arte público. Voy a hacer una breve presentación sobre nuestro invitado. Manuel Delgado es catedrático de Antropología Social en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado especialmente sobre la construcción de las identidades colectivas en contextos urbanos, la violencia religiosa y las apropiaciones sociales del espacio público. Es autor, entre otros, de El animal público, Luces iconoclastas, Disoluciones urbanas, Sociedades movedizas, La ciudad mentirosa, El espacio público como ideología y Ciudadanismo. También es director del grupo investigador GREX, Grup de Recerca en Exclusión y Control Social, y miembro del OACU, Observatori de Antropología del Conflicto Urbano, en castellano, Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano. Manuel, muchísimas gracias. En este momento, a partir de este momento, podés iniciar con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias al Centro de Cultura Plurinacional de Santa Cruz de la Sierra, a Ana y a Jorge, que son los interlocutores con los que he mantenido contacto para preparar este encuentro. Y agradecidísimo y feliz de poder hacer una contribución a vuestros diálogos con el espacio. A ver, hemos estado hablando acerca de qué es lo que podía, en lo que podía contribuir y decir algo que pudiera parecer pertinente. Y hablando, pues yo he pensado que dado que estamos hablando, que estamos viviendo, sufriendo esta idea del confinamiento, bueno, pues pensar, por ejemplo, dado que me consta que el tema de la especulación formal del arte o interesa, que de lo que es una problemática, creo que bien, interesante, que es el del confinamiento del arte y por extensión de la cultura y del saber. Miren, yo les daré referencias y esto, pero si buscan por internet, en el Google y esto, verán que si clican Limen, L-I-M-E-N, y lo asocian a mi nombre, por ejemplo, verán que fue una especie de, digámosle así, no sé, de exposición quizás, que hicimos en diferentes centros de cultura y museos en Barcelona. Importantes, ¿eh? El Centro de Arte Santa Mónica, el Centro Tapies, el Centro Antoni Tapies, el MACBA, por supuesto, también en el CaixaForum, que es uno de los referentes culturales, tal, que también lo hicimos no únicamente en Barcelona, sino también en Palma de Mallorca, en Tarragona, en Girona y en Lleida. También trabajamos con el Arbic en Vic, de la población cercana a Barcelona, y Can Xalan en Badalona, con un tema común, que era, bueno, el tema era, mejor dicho, la iniciativa consistía en trabajar sobre los vestíbulos. Claro, todos los museos, todos los centros de cultura tienen un vestíbulo. Nos interesaba el tema del vestíbulo. Y justamente lo que hacíamos es trabajar la noción del limen. No tengo por qué tener la perspectiva, la expectativa de que ustedes estudien antropología, pero si fuera el caso, conocerán que la idea del limen o de liminalidad es un tema, yo diría, casi canónico, estándar en antropología, que tiene que ver con los ritos de paso. Arnold van Gennep, Víctor Turner,
trabajado en este asunto que tiene que ver, ahora espero, no voy a detenerme aquí porque entonces quizás nos empantanaríamos con la explicación, pero un poco como idea general, son básicamente las fases intermedias de los ritos de paso. A ver si lo consigo resumir de una forma clara y expeditiva. En los ritos de paso hay, bueno, saben que son básicamente aquellos ritos iniciáticos en que un individuo transita de un lugar social a otro. Un tránsito que no puede hacerse de una forma abrupta, sino que requiere una serie de pasos, los cuales el primero es el de separación, en el que el neófito es apartado digamos, del grupo, y una fase ulterior, la última, que es la fase de reintegración. La fase intermedia, llamada liminar o de umbral, es aquella en la que el neófito queda abandonado a una especie de territorio de nadie, en el que todavía no ha recibido las características de lo que será su nuevo estatus, pero que todavía no ha abandonado los que tenía. Digamos, no es ni una cosa ni la otra. Es una especie, digamos, de nada viviente, puesto que ya no es lo que era, pero todavía no es lo que va a ser. Limen es esto. Por eso se llama limen, porque el vestíbulo justamente es una zona liminar. El vestíbulo de un museo no es ni el interior ni el exterior del museo, es algo que está a medio camino. Lo interesante, escúchenme, es que todos estos centros en los que trabajamos eran centros que habían sido centros de internamiento, fábricas, hospitales, cementerios, cárceles, clínicas, cuarteles, lugares de confinamiento, en los que en efecto algo había estado encerrado ahí. Bien, eso un poco era la intención que teníamos. De pronto advertir que no era casualidad que esos lugares de arte y de cultura, de los que estoy seguro que la ciudad desde la que me escuchen son ejemplos, seguro que tienen ustedes algo que fue algún día un sitio de estos y que ahora es un centro de cultura que parece como si se hubiera redimido de su vieja condición de lugar de confinamiento para ser un lugar de exposición en el que de pronto, exposición de cultura, en el que de pronto la cultura o el arte recibe como si fuera una especie de divinidad de que tiene sus propios centros. Esa es un poco la idea. Y el limen era justamente eso, advertir acerca de qué pasaba con esos lugares que continuaban siendo de confinamiento y su relación con el exterior. El exterior era la calle. Los centros que les he mencionado eran lugares que estaban en los centros urbanos. ¿Cuál es la relación que había entre esos lugares de confinamiento, que todavía eran de confinamiento, del arte y de la cultura, del saber, de la belleza, de la inteligencia, de la sensibilidad, del espíritu y el mundo que les rodeaba? La cuestión estaba clara. Esos centros continuaban siendo lugares de encierro. De lo que estaba encerrado era justamente eso. Esas virtudes, esas cualidades que se entienden que son fundamentales, pero que no se puede comprender fácilmente por qué tenían que estar encerradas. ¿Protegiéndolas de qué? Protegiendo, digamos, ¿a qué? De lo que sería su presencia, de su intromisión, su usurpación. Porque la cuestión es esa. En eso consistía la idea. No es tan complicado. En el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ellos están en medio del Raval. El Raval es un barrio duro. Es un barrio duro. Quien ustedes conozca Barcelona sabe que es un barrio complicado. En cambio, el MACBA está ahí. Como si de una forma u otra quisiera elevar el tono moral del territorio, como si quisiera purificarlo, como si su presencia, que era exactamente de ese lugar de confinamiento. El MACBA parece un hospital, porque además el modelo que sigue justamente es el del cubo blanco, aséptico. Pero ese cubo blanco aséptico que imita un hospital, esa suerte de neofuncionalismo que representa la obra de Meyer, se encuentra en un lugar duro, en un lugar complicado. ¿Cuál es el tipo de relación que tiene ese lugar con lo que le rodea, con su entorno? ¿Una relación de indiferencia? En el fondo, se quiso hacer el MACBA, y eso valdría para muchísimos otros centros, pienso en el Pompidou de París, un poco para mantener las distancias, un término que ahora se emplea mucho, mantener las distancias. En el fondo, es una forma de distanciarse, como si de pronto ese entorno que rodea el espacio de cultura y de arte, donde la cultura y el arte están confinados, fueran rodeados de un lugar que de una forma u otra, de un espacio que de una forma u otra es como si fueran cortafuegos que impide una proximidad excesiva de lo que hay ahí fuera, que es justamente la calle, es decir, la vida.
Fíjense, a ver si me dejan. Es que ven, esto me viene ahora sobre la cabeza, pero me viene a la cabeza y creo que es interesante. Yo ahora mismo, a ver, tengo que conseguirlo, les estoy hablando desde el barrio de Forpiengue, en Barcelona. Si ahora de pronto saliera al balcón, a la terraza, lo que tendríamos delante es el auditorio de Moneo, que es uno de los artistas de referencia, y desde luego, desde mi calle también, desde mi balcón, se ve al Teatro Nacional, que es una obra de Bofill. Tengo que conseguirlo. No sé, como esto es grabado, si luego mis invitadores, por así decirlo, deciden que es pertinente, que luego lo arreglen y esto, porque no quiero perder demasiado el tiempo en buscar algo que no tenía previsto, pero que me apetece compartir con ustedes, que es lo que apareció en su momento cuando estaban haciéndose las obras de estos dos emblemáticos edificios, como llaman, además me encanta el término, como les llaman arquitectos y urbanistas, estos contenedores, qué palabra más horrible, esos contenedores de arte y de cultura. El auditorio, que es donde de una forma u otra se celebran los conciertos, el lugar de cita de lo que serían los melómanos, y el Teatro Nacional. Pues déjenme a ver si lo consigo. Se me acaba de ocurrir, si no lo hubiera tenido preparado, pero no, ha sido ahora mismo que he pensado, a ver, déjenme que les cuente, porque es un ejemplo de lo que les quería decir. Hasta aquí lo he encontrado. Es de un libro que ¿saben? Que escribí, que presenté, aquí está, que presenté a la editorial Anagrama y que decidieron publicarme. Les voy a confesar una cosa que es un poco personal, pero que es verdad. ¿Saben lo que me dijeron? Que estaba muy bien, que lo publicaban, pero que era un poco, digamos, un poco más de lo mismo de lo que había escrito. Bueno, pues no lo publiqué. Ya está. Mire, de pronto el libro se llama Embellecimiento y Control y tiene que ver con el papel que juega justamente el arte y la cultura en las grandes dinámicas de transformación urbana. No lo publiqué. Eso me supo mal. Y está inédito. Y es aquí donde quería leerles algo. Que tiene que ver con el tema que nos reúne ahora. Yo pensaba que podíamos hacer una cosa así de actualidad y dado que tanto se habla de confinamiento, creí que en el fondo deberíamos pensar en lo que supone para el arte y para la belleza la condena a vivir confinados, a las que de una forma u otra se les condena en estos lugares en los que parece ser que pueden existir preservados del mundanal ruido que les rodea. Pues bien, yo les cuento, a partir de mi experiencia personal. Vivo en un barrio más o menos popular, ¿no? Bien, normal, un barrio, no sé, una cierta clase media-baja, cerca del ensanche y tal. Bien, el auditorio, no voy a enseñarles ahora la imagen, búsquenla, auditori de Moneo, es una colosal caja de zapatos, no bromeo, es digamos, un sarcófago enorme, prácticamente sin ventanas, cerrado. Me acuerdo que me pasé todo el tiempo esperando con la expectativa de pronto de ver cómo de las placas de zinc que habían colocado en lo que parecían ventanas desaparecerían y dejarán ver las ventanas. Eso nunca ocurrió, no hay ventanas. No hay ventanas. Es dentro que uno encuentra justamente esos colores cálidos, en madera, que de una forma u otra advierten de la diferencia brutal entre dentro y fuera. Dentro está el calor, justamente, que permite recoger de una forma adecuada lo que allí está sonando, que es música, digamos, de calidad, música clásica, que contrasta con lo que hay alrededor, que realmente está de una forma u otra separado, primero por la propia caja metálica, que es ese sarcófago, que es realmente una tumba. Él, digamos, Moneo habla de una caja de zapatos, pero en el fondo es una tumba, o sea, es un sarcófago, que en efecto, y además rodeado de algo que podría parecer un espacio público, pero que en el fondo es una especie de lugar desapacible en el que hay apenas unos bancos y donde ni siquiera hay papeleras que indiquen, que sugieran la idea de que de pronto alguien use eso para algo que no sea estar de paso. Bien, al lado está, búsquelo en internet, está el Teatro Nacional.
el Teatro Nacional es un edificio fascista. Cuando digo fascista, no lo digo en un sentido político, lo digo en un sentido literal. De una forma deliberada, Bofill ha querido, digamos, imitar, rendir culto a esa especie, digamos, de grandilocuencia italianizante que de una forma u otra evoca justamente lo que sería la arquitectura mussoliniana. Son grandes columnas dóricas y paredes de vidrio. Todo en ese edificio, digamos, destila grandilocuencia, digamos, arrogancia, soberbia, de ubicarse en un espacio, en efecto, que fue un día industrial, en este caso ferroviario, pero está ahí. Bien, quiero que se imaginen esos dos edificios uno al lado del otro, mejor dicho, uno de espaldas al otro, porque Bofill y Moneo se pelearon. Bien, pues bien, imagíneselos. Yo vivo en un cuarto tercera, lo siento, me sabe mal de ser tan prosaico en mi casa, en mi terraza, en la terraza a la que salgo cada mañana a tomarme mi café con leche, ahora que empieza el cambio de tiempo y que uno puede disfrutar. Bien, es muy poca cosa. ¿Y qué dice eso? Dice la vida de cualquier persona que vive en mi barrio. Pues bien, déjenme. Les voy a leer lo que dijeron tanto Bofill como Moneo en el momento mismo de, digamos, de presentar su magnífico trabajo. Dos edificios, digamos, mastodónticos, dos mamuts culturales. Pues bien, déjenme. Pues, ¿dónde está esto aquí? Cuando se hizo la inauguración, aquí está. Fíjense, me escuchan, ¿no? Me siguen. Bien, bueno, no lo puedo, esto está grabado, no sé por qué les interpelo, quizás Ana y Jorge seguro que me están escuchando y si no se oye, pues me advertirán. Pues bien, por una parte, Ricard Bofill, el Auditori, perdón, el Teatro Nacional de Cataluña, o sea, cuidado. Fíjense lo que dice, háganse cruces conmigo. El TNC, el Teatro Nacional de Cataluña, está en un barrio degradado. Dijo, pero ¿qué te hemos hecho? O sea, ¿por qué mi barrio es un barrio degradado? Yo vivo en un barrio degradado. Bien, Bofill pensaba que lo que había hecho, su trabajo, era justamente algo que está en un barrio degradado. Luego sigue, teniendo en cuenta este paisaje, consideramos que no podíamos hacer una arquitectura respetuosa con el entorno. Jódete. Es que no, un entorno, un edificio más, sino una arquitectura emblemática, con un peso importante. Por otro lado, el TNC es un edificio público y debe mandar sobre el entorno. Reconocerán que si alguien vive en ese barrio y de pronto le dicen que su barrio es un barrio degradado, que no está a la altura del magnífico trabajo que Bofill ha plantado delante de sus narices, no podrán tener sino sentidos para sentirse al menos un poco modesto. Bien, al otro lado de la calzada, en el mismo, prácticamente al lado, está el Auditorio Nacional, que se estrena en 1999, o sea, cuidado. Su exterior hermético, oscuro, que, repito, evoca un enorme sarcófago, lo que en efecto contrasta con un interior forrado en madera, luminoso, cálido, como representa que es el brutal divorcio que hay entre la delicadeza de la música que se escucha dentro, igual que en el Teatro Nacional las obras de Chekhov o de Shakespeare que se puedan representar, y lo que contrasta con lo que hay justamente, el mundanal ruido, que es lo que hay fuera. Pues bien, cuando hizo la presentación de la obra y alguien le preguntó acerca de los paneles de acero oscuro que en efecto cubrían todo el edificio prácticamente en su totalidad y que los vecinos esperábamos que se fueran de una forma u otra abriendo, dejando ver unas ventanas normales y corrientes, él dijo que lo que esperaba es que se fuera desprendiendo la pintura de manera que, cito literalmente como antes he hecho, que conforme vaya pasando el tiempo y envejezcan, parezcan irónicamente más nuevos, y el edificio, literalmente, cito, alcance su máximo esplendor no el día de su inauguración, sino varios años después, cuando su entorno sea digno de merecerlas. ¿Ustedes creen que esto es lógico? Digamos que, o sea, ¿no se dan cuenta que el problema justamente con el que se encuentra hoy por hoy lo que damos en llamar arte y cultura justamente es el de su confinamiento, el de la arrogancia, que de una forma u otra insinúa que lo que le rodea, que es justamente la vida, la mía o la de ustedes, es indigna?
que en el fondo lo que tenemos que esperar de ese tipo de intervenciones urbanísticas, que con frecuencia son, no nos engañemos, con frecuencia son meramente inmobiliarias. Pues bien, ese divorcio es el que resulta ofensivo, porque trabaja a partir de esa premisa, que el arte y la belleza deben estar de una forma u otra apartadas de la vida. Por eso vuelvo al tema de nuestra apuesta expositiva en el MACBA, en el CCCB, era justamente eso, aunque fuera paradójico, en esos mismos escenarios. Advertir, bien, digamos, ¿qué pasa con esa vieja problemática que fue importante en la época de las vanguardias del divorcio entre el arte y la vida? Yo no sé cuál es la formación de ustedes, las personas que me están escuchando, pero saben que eso es un tema central. De pronto, alguien decidió que el arte y la cultura debían ser colocadas apartes, digamos, debían ser colocadas en una especie de urna o de burbuja, protegiéndolas de una vida a la que ya no pertenecían. Esto saben que no fue más que en época reciente que se acabó imponiendo como una forma de entender la relación entre el arte y la vida. Y no pienso, ni mucho menos, hacerle la relación de todos los momentos históricos en que de pronto el arte estuvo ahí interpelando y siendo interpelado por una vida ordinaria de la que formaba parte. Había, digamos, una voluntad inequívoca, de primer lugar, de entender que el arte no puede ser bajo ningún concepto una esfera segregada y segregable, que pueda ser colocada aparte, entre comillas, y que de una forma u otra requiera algún tipo de gastos del culto, algún tipo de sacerdocio, de algún tipo de público fiel que de pronto fuera allí para recibir de una forma pentecostal la bendición del arte y de la cultura, porque estos sitios son así. En estos sitios tú entras y lo que tienes que hacer es nada. Tienes que de una forma u otra esperar que, como si fueran lenguas de fuego pentecostal, el saber, la belleza y la cultura caigan sobre tu cabeza y de pronto te conviertan en más inteligente. Hay gente que piensa que si entra en estos sitios, automáticamente se vuelve más inteligente. Únicamente con estar allí, con hablar en voz baja, como corresponde a un lugar cuya solemnidad no se disimula. Pero dígame, eso es exactamente lo mismo que hacían las catedrales y las iglesias en otra época. Santificar el territorio, mantener a raya los demonios de la vida que estaban siempre a ras de suelo, enredando y convirtiéndose justamente en esa especie de madeja sucia, hecha del amontonamiento de circunstancias, de individuos, de personas, de pasiones y de luchas que formaban parte de la vida cotidiana y de las que justamente el arte, digamos, tenía la pretensión de ser un refugio gratificante en el sentido religioso. Jorge ha mencionado, o Ana, perdón, que yo di antropología religiosa y créanme que palabra de que permanentemente menciono el papel que juega hoy ese tipo de propuestas arquitectónicas que tienen esa pretensión arrogante de colocarse en medio de lugares con frecuencia conflictivos o que lo fueron en centros urbanos turizados, por ejemplo, o barrios de nueva construcción en los que no puede faltar un toque cultural, que en el fondo es un poco la garantía de su buena colocación en el mercado. Pero ¿cómo podemos escapar de eso? Nuestra apuesta en esto del limen nuestra apuesta era defender justamente la necesidad de superar este umbral que separaba lo que sería el contenido expositivo o las muestras de arte, de cultura, de lo que yo que sé qué, que estaban ahí metidas dentro como si fuera una especie de caja fuerte a la que no se podía ingresar de cualquier manera. Pero esa problemática no es nueva. De hecho, no se engañen, el arte público ya tenía justamente la pretensión de ser algo así como, si dijéramos, como si fueran una especie de delegaciones que aspiraban a que la verdad del museo, la verdad de la belleza, de la cultura, estuviera presente en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, de gente ordinaria que de pronto entendía qué es lo que debía mirar. Esos monumentos, esas estatuas consagradas por autores de fama. Esto, digamos, a partir del 19, ustedes lo saben, empezaron a llenar las plazas y las calles, los lugares más emblemáticos, los jardines, los parques, de arte. ¿Por qué? No se engañen.
porque el arte amansa a las fieras. Esto, digamos, si me permiten, el caso de Barcelona es emblemático. Barcelona, el noucentismo ya un poco fue esto. El noucentismo en los años 20 ya fue un poco, digamos, en un espacio hiperconflictivo digamos, un espacio traumático, atravesado por todo tipo de conflictos y de luchas. De pronto entender que lo que había que hacer era elevar moralmente al ciudadano, darle esas dosis o sobredosis incluso de saber y de belleza que le harían en efecto mejor ciudadano y especialmente menos turbulento. Eso fue la función que tuvo la articitación de las ciudades bellas, por ejemplo, debidamente ornamentadas, en las que de pronto esos ciudadanos que podían estar permanentemente tentados a convertirse en chusma, en turba o en masas beligerantes, de pronto entendieran que lo que correspondía es que se tuvieran extasiados ante la belleza que se les ponía delante. Pero en el fondo, la obra de arte público no hacía otra cosa más que repetir el mismo esquema que, por ejemplo, que hacía el monumento, digamos, conmemorativo político. El monumento era una delegación del palacio. El monumento a tal, si me permiten el pie de página, me pareció fascinante, por ejemplo, que justamente en Bolivia, ¿dónde me encontré con esto? No recuerdo qué ciudad era. Yo creo que en la Plaza San Francisco, o cerca de allí, había un monumento, no sé si me van a dar la razón y me lo van a confirmar y para que mi memoria no me falle, en que había un tipo montado a caballo. No sé. Le llaman la Plaza del Estudiante. Me acuerdo perfectamente que le llamaban así. Nunca supe a quién estaba dedicada la estatua. Era un tipo a caballo, que alguien me dijo que debía ser un estudiante, que iba a caballo a clase. Era uno de los lugares más emblemáticos de la capital de su país. Y allí había una notable vida social de estudiantes. Pero esa estatua, que nunca, repito, supe a quién estaba dedicada, se convertía en un polo de atracción y de encuentro por parte de gente ordinaria, que no tenía ningún tipo de interés en saber a qué personaje histórico fundamental estaba dedicada. Habría muchísimos ejemplos de ello, digamos, de lugares que teóricamente son eso, la delegación del palacio, son lugares consagrados a algún tipo de padre de la patria, que están ahí, que nadie sabe de quién son, y que en el fondo implican esa misma lógica de salir, digamos, del palacio gubernamental y hacerse presente en la calle para que nadie se olvide de a quién debe su prosperidad patria o su libertad. El papel que juega la obra de arte público no es distinta. Es como si el museo, digamos, llevara a cabo algo parecido a un apostolado. Como si llevara a cabo algo parecido a lo que hacían de ciertas órdenes en la Edad Media, que es salir de los conventos y dedicarse a predicar. El arte público lo que hace justamente es eso, predicar la belleza, el equilibrio, digamos, la bondad de la forma, en un contexto, el de la vida urbana, que es por definición todo lo contrario, desordenado, caótico, con frecuencia imprevisible. Son básicamente las estrategias de que se valen para decir, bien, esto es lo que tiene que ser mirado, esto es lo que realmente merece la pena. ¿Es héroe de la patria o es obra artística en la que de una forma u otra tienes que tener exactamente el mismo sentimiento que tiene aquel que entra en un museo, que es que su vida es una mierda? Porque es así. ¿Cuál es la lección del arte público o del arte del museo? Es decir, del arte público entendido como una especie, digamos, de salida, de huida, en el que de pronto el arte hace una escapatoria para presentarse entre nosotros y ocupar un lugar en nuestra vida cotidiana al formar parte de nuestros escenarios ordinarios. La metáfora es esa. La metáfora es esta. La metáfora es decir, tu vida no vale nada. Lo que te puede salvar es el arte y la cultura. Pero tu existencia, ¿qué es tu existencia cuando la comparas con la belleza, cuando la comparas con la profundidad, con el vértigo estético a la que esas obras de arte que se te exponen en la calle o en el museo te llevan? El arte está concebido básicamente para eso, para que pienses que tu vida no puede compararse con eso, que tu vida no es bella, que lo que está fuera del museo o lo que está fuera del museo siendo artístico con permiso, automáticamente no merece la pena.
Y es aquí, y no me extenderé mucho más, porque creo que ya me estoy comiendo el tiempo, a donde me gustaría justamente llegar en relación con lo que implica una ruptura de eso, que es eso que se da en llamar arte activista, que es justamente un intento de romper esa maldición. En el fondo, el arte activista no es exactamente arte público, no es porque es una forma de arte en la calle, porque implica esa idea, digamos, de intervención ahí fuera. Pero está clarísimo que, al menos digamos, de entrada, su intención es justamente devolver la creación, digamos, la creación formal a la vida, que ya de por sí es creación formal. Digamos, esto del arte activista tiene, y buena parte del arte de la calle, aunque no tenga vocación militante, un poco trabaja con esa idea. La idea que en el fondo la vida, lo que transcurre ahí fuera, ya es arte. Que la pretensión de que hay una división tremenda entre lo que es la grandeza, la profundidad del arte confinado no se puede comparar con lo que fuera es por definición profano. La definición de profano sagrado, la distinción profano-sagrado es un ejemplo de esto. El arte es sagrado y lo demás es profano. Al arte se le otorga una virtud, una calidad, una dignidad, que es justamente la de lo sagrado, que requiere justamente que nos quedemos estupefactos, parados, detenidos, catalépticos ante justamente eso que se nos brinda para demostrarnos que vale mucho más que nosotros. Las perspectivas de ese teatro activista y todo aquello que de una forma u otra le antecede, por supuesto, Dada, por supuesto, la deriva situacionista, la deriva situacionista, antes el surrealismo, ya trabajaban con esa idea, no tiene nada de original. Lo digo porque bajo ningún concepto quiero que entiendan que estoy haciendo la defensa de algo nuevo, todo lo contrario. Justamente existía esa misma pretensión de decir, bien, corresponde, es urgente restaurar la belleza a la vida. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí fuera ya es creación. En todas las formas de creación artística que tienen la calle como su fundamento, la calle, no el espacio público, que es otra historia, la calle, las artes de calle, trabajan con esa idea. Que la vida ya es, la vida ordinaria, en cualquier plaza, en cualquier calle, ya es un teatro. De hecho, la invención de los veladores en las mesas de los cafés en Londres o en París en el siglo XIX ya eran la explicitación de que en efecto lo que allí había era un espectáculo. Cualquier lector del pintor de la vida moderna de Baudelaire, y no digamos del hombre de la multitud de Edgar Allan Poe, sabrá que en efecto esa idea existe. Cuando tú te sientas en una cafetería, en una terraza, en tiempos de pandemia, aunque sea, lo que tú tienes es un teatro. Lo que tienes tú es una performance permanentemente activada, es un happening. Además, en el sentido literal, puesto que nunca sabes qué va a pasar. Es pura improvisación o no es nada. Eso de una forma u otra implica que ahí se está representando algo. Otra cosa es que esa representación no tenga guión, que es lo más interesante. Es decir, de que no responda a un libreto previamente que hemos escrito, sino que esté permanentemente escribiéndose sobre la marcha. Lo que tienes ahí básicamente es una danza. Tiempo, espacio, cuerpo, movimiento. Las actividades ordinarias en contextos públicos por parte de la gente ordinaria que hace cosas en la calle, como ir de un sitio a otro, constituye una coreografía. Obsérvenlo, digamos, pierdan el tiempo y deténganse en un lugar, digamos, de una cierta altura y contemplen de cómo la gente se mueve. Están bailando. Atención, por favor, esto me enfadaré si alguien me lo atribuye como originalidad. No, vamos, por el amor de Dios. Cualquiera de ustedes que como yo ame el musical sabrá de que en efecto en los musicales se plantea esa cuestión. De pronto los protagonistas no tienen más recurso para expresarse que justamente el propio cuerpo, bailando en las calles. Pero al margen de las películas o de las coreografías de danza contemporánea que escogen espacios públicos como su escenario, tantas, lo que ocurre ahí fuera implica la coordinación
automática, prácticamente muscular, sobrevenida, a veces según qué contextos, de miles de cuerpos que se articulan sin chocar, que forman de pronto, que están obedeciendo ritmos silenciosos, ritmos prácticamente mudos, pero que están ahí. Si de pronto le pusiéramos música a cualquier cosa que pasa ahí fuera, veríamos que realmente la gente la está bailando. No se oye, pero se baila. Por cierto, claro que hay una música. ¿No les fascina, por ejemplo, que en los años 20 hubiera un género cinematográfico que se llamara sinfonías urbanas? Ya saben, Rudman, Bertov, Jean Vigo. ¿No les parece genial? Sobre todo pensando en que las películas de las que les hablo eran mudas. ¿No les parece genial? ¿Por qué se llamaban sinfonías urbanas, películas mudas? Porque ya entendían que lo que mostraban, la vida ordinaria en las calles, recuerden Berlín, Sinfonía de una ciudad, El hombre de la cámara, vean esas películas. Lo que mostraban era música. Otra cosa es que no se escuchara. Pero es que es así. Lo que ocurre en una calle ordinaria cualquiera, en cualquier hora del día o de la noche, funciona básicamente como si estuviera animada por un bajo continuo. Es un bajo continuo, escúchenlo, de verdad. Digamos, esos sonidos que a algunos les pueden parecer ruido, no son ruido, son realmente una sinfonía. De hecho, todo funciona a partir de un concierto, en el sentido literal de la palabra, en el que cada objeto, cada elemento, de una manera u otra se articulan para ser concertantes entre sí. Hemos dicho que es música, que es danza, que es teatro, pero por supuesto lo que es cine. De hecho es un absurdo, digamos. Me fastidia, es una película urbana, mierda. Digamos, las películas, todas las películas son películas urbanas, aunque sean de romanos. Primero porque en todas las películas pasan cosas, como en el cine. Pero luego porque el tipo de perspectiva, al margen de cuál sea el género que cultivan, el tipo de perspectiva a que nos abandonan es justamente la perspectiva, digamos, del cameraman. ¿Saben? Confieso que tengo terminantemente prohibido que mis estudiantes empleen cámaras. Cuando entra en el despacho alguien que quiere decir antropología audiovisual, digo, o sea, no me interesa, fuera. Digamos, busco otro despacho. No me interesa la antropología audiovisual. Me interesa el cine. ¿Y cuál es la consigna que imparto a los estudiantes a los que tengo que, de una forma u otra, enseñar a hacer etnografía? Decirle, no emplees, joder, no emplees cámaras de cine. Ni cámaras de fotos, nada, prohibido. Tú eres la cámara. Yo no quiero que emplees una cámara. Quiero que tú pienses, sientas, te muevas como si fueras una cámara. Quiero que lo que observas responda justamente a la lógica del zoom, a la lógica del contrapicado, de la panorámica, del traveling. Quiero que tú pienses, sientas como si fueras una cámara. No te busques ayuda, piensa como una cámara. Y especialmente entiende que lo que una cámara quiere por encima de todo es lo exterior, lo externo, lo que está ahí, lo que está en la superficie. Lo que te interesa a ti es lo que por encima de todo le interesa al cine, que es la acción. Bien, hombre, si les digo que es literatura, supongo que ya me lo verán venir, ¿no? Pero fíjense lo que les digo. Esa literatura no es una literatura lineal. Esa literatura tendría que ser un poco como el Ulises de Joyce, ¿no? Como ciertos textos de Kafka, de Sodes el Piel Roja. Debería ser más bien poética, por la licencia que se da justamente en trabajar con los objetos de una forma emancipada. Pero lo que no se vale es que me cuentes una historia. Si me cuentas una historia, lo que haces ya no es urbano. ¿Por qué? Porque las historias son una historia. Érase una vez, tal. En la vida urbana, lo que tú contemplas no es exactamente un guión. Es más, no hay ningún guión. Es un palimpsesto, un acróstico. Hay demasiadas cosas, demasiadas palabras, demasiados discursos para que de una forma u otra puedas encontrar, si tienes suerte, uno. ¿Saben? Para que entiendan esto los estudiantes, lo que les paso es La ventana indiscreta de Hitchcock, que ustedes habrán visto, que es aquella película en la que el protagonista Jeff, que está postrado en una cama intentando hacer fotografías, digamos, mirando con un zoom lo que pasa en su patio de vecinos, lo que descubre es que le pasan demasiadas cosas. Necesita, como sea, que en alguna de aquellas ventanas, que en algunas
que alguno de aquellos rectángulos de claridad pase algo parecido a una historia. Claro, finalmente encuentra un crimen, pero es una historia. ¿El resto qué es? El resto es un conjunto de estallidos láuquicos. Bien, todo esto, digamos, justamente lo cuento para que entiendan que el arte de la calle no tiene por qué ser un arte en la calle, sino que es un arte, una forma de creación que en el fondo diga que lo que busca ya estaba ahí. No sé si me entienden. Es decir, que el tipo de capacidad de formalización, la capacidad de crear universos instantáneos sobre la marcha, ya estaba ahí. Que el arte y la creación artística, de una forma u otra, lo que entienden es justamente eso, que el tipo de sustancia que quieren manejar está ahí y que lo que máximo a lo que pueden aspirar es a imitarla, a darle una forma, digamos, un poco envasarla. O acaso, y ahí vuelvo al tema del arte activista, al que parece que he abandonado, que también le, digamos, muestren sus posibilidades. A ver, ¿qué es el arte activista? Es una forma de arte de calle que trabaja básicamente a partir de la idea, digamos, de que el espacio exterior, la calle, eso que tanto desprecia el museo, eso que tanto, digamos, que ante tanto menosprecia el centro de cultura, está llena de posibilidades, de potencias. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente, digamos, llevar hasta las últimas consecuencias algo que ya sabíamos, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. ¿Sí o no? Fíjense, a ver si tal. A ver, digamos, el teatro de calle, el arte de calle, o la danza de calles, o el cine que recoge momentos cinematográficos por la calle, trabaja a partir de situaciones. A ver si me explico bien. Trabaja con unidades que son situaciones. Joder, si ustedes de pronto leen, no sé, a Oliverio Girondo, el poeta argentino, verán que lo que trabaja son con situaciones. Si ustedes digamos, ven El hombre de la cámara de Dziga Vertov, verán que lo que él recorta son situaciones. Lo que recortaba la ventana indiscreta es justamente son situaciones, recortes. Eso se llaman perspectivas situadas, que se parecen a la imagen de escena en teatro o a la imagen de secuencia en cine. Recortes. El tipo de perspectiva teórica que aborda en antropología urbana las situaciones son las perspectivas situadas, que consisten, a ver si me explico bien, consisten básicamente en explicar una cosa, que si tú de pronto recortas una parcela pequeña, no me extenderé mucho más, porque ya me voy de tiempo, pero déjenme un momento más, porque esto, digamos, hay cosas, estoy saltando de una cosa a otra, algunas de estas cosas las tengo escritas, déjenme que Ana o Jorge se las deje disponibles para no tener que extenderme más a la cuenta, pero muy rápidamente. La situación significa básicamente que si tú observas una situación cotidiana, cualquier situación cotidiana, cualquier cuadro cotidiano en que individuos se encuentran de una forma ordinaria en la calle, lo que te encuentras es un microorden social. ¿Bien? ¿Hasta ahí de acuerdo? Bien, la moraleja está en que ese microorden social no es la reproducción microscópica del orden social macro, en el que de pronto en una conversación cotidiana, en una situación cualquiera, individuos reproducen y repiten un esquema social preestablecido. No es verdad. Es más, en las relaciones cotidianas, en situaciones cotidianas, lo que descubres en la calle cualquier día es que no hay orden social. No hay orden social, hombre, no se dan cuenta. ¿Ustedes alguna vez no se han dado cuenta de esto? No hay orden social. El orden social básicamente es una especie, digamos, de consuelo que nos damos para pensar que en algún sitio alguien sabe qué está pasando. Y en estos días esto viene muy a cuento. Ustedes creen, básicamente, que alguien de pronto les da un libreto a ustedes, a cada uno de ustedes, o de Ana o de Jorge, le da unas instrucciones y dice, cuando pase esto, de esto. No es verdad. Cuando pasa esto, tú no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque no hay guión. Porque el orden social no está acabado. Porque, digamos, porque constantemente te jode y te obliga justamente a adaptarte a partir de tu capacidad justamente de amoldarte a circunstancias que la mayor parte de veces no habías previsto. Entonces, ¿qué haces? Pues no lo sé. Te espabilas, intentas salir como sea de la circunstancia, intentando que de una forma u otra puedes controlar la situación. A ver, ¿qué implica esto? Implica que la calle
para no perder nuestro asunto, está llena de circunstancias que no están previstas, que no advierten justamente de la existencia del orden social, de unas cámaras. Las cámaras no se enteran de nada. Las cámaras no están viendo nada, y no hay nadie mirando. Permanentemente, siempre puede ocurrir, siempre ocurre en que de pronto alguien que tú no esperabas te puede dar un beso y te ha jodido, porque eso no estaba previsto. Porque a ver qué le dices, porque a ver qué haces, con lo bien que tú tenías ordenada tu vida, con lo claro que estaba todo en tu existencia, y de pronto te pasa algo que tú no habías previsto. Eso es justamente el teatro de calle, en el que no hay guión. Bien, bueno, pues de perspectivas situadas a perspectivas situacionistas. Y de perspectivas situacionistas, arte activista, que en efecto hace justamente eso, ¿no lo entienden? Lo que hace el arte activista es decir, oye, poder, ¿verdad que lo tienes controlado todo? ¿Verdad que lo tienes claro? Que todo está... Pues no. Ahora de pronto te voy a montar, digamos, un pollo, por ejemplo, en la sala de operaciones de un banco internacional. ¿Y qué pasa? ¿Y qué haces? No puedes hacer nada, porque no lo esperabas. Claro, digamos, la perspectiva del arte activista consiste justamente en eso, de pronto en irrumpir, interrumpir, hacer que de pronto pasen cosas que no estaban previstas. Y advertir con ello hasta qué punto el orden político, social, económico del mundo es tremendamente precaria, porque trabaja a partir de la idea de que no pase nunca nada. Y justamente el arte activista lo que hace es irrumpir, romper, reventar la normalidad, abrirla en canal, hacerla trizas, lanzar sobre ella un hachazo que advierte de su tremenda precariedad. En eso consistió. El mayo del 68 ya fue eso. No voy a extenderme más. Es decir, lo que quiero únicamente decirles es que de acuerdo, digamos que el arte, la cultura está en los museos, los centros de cultura, pero no puede, hemos de desconfinarla y hay que justamente advertir que la capacidad de crear universos, de generar mundos, no depende de un gestor cultural, no puede depender, digamos, de una concejalía, de un ministerio de cultura. Que cuando de pronto esa capacidad de generar universos la deja suelta, es capaz de cualquier cosa. Eso es lo que justamente, promete y cumple el arte militante. Bien, acabo ya. Ya que hablaba de potencia y miseria, pues me toca hablar de la miseria y de los peligros. Esto, digamos, es un poco, si me permiten, la coletilla, un poco, digamos, el decir, cuidado, a ver si vamos a quedar todos muy contentos si se dedican ustedes al arte creativo, activista en la calle, a ver si vamos a quedarnos todos muy contentos, que eso sí que es un peligro. Porque no nos engañemos, también puede ocurrir que esa capacidad rompedora, disruptiva que se dice ahora, también de una forma u otra pueda ser perfectamente deglutida por parte de la propia institución y vuelva a ser lo que era el arte público, es decir, una delegación de una concepción del arte y de la cultura que puede aceptar un cierto grado de acritud. En Barcelona nos hemos encontrado con esto. En Barcelona, digamos, prácticamente hacer arte activista en Barcelona, en que todo tiene que ser súper chévere, y nos implica que de pronto corras el riesgo de que alguien te dé una subvención para romper el orden. Pero bueno, ya está. Digamos, eso depende de cada ciudad, donde estén ustedes, qué es lo que hagan, en qué dediquen su tiempo libre, como dice la canción de Luis Perales, y que de pronto entiendan que a lo que les corresponde es intentarlo. Que luego de una forma u otra sirve o no sirve. Pregúntenme para qué sirve la antropología y verán lo que les digo. Y aquí estoy, para hablar con ustedes, claro. Esa contradicción no van a poder salvarla. O sea que tienen que administrarla, gestionarla y buscarse la vida para intentar de una forma u otra sobrevivirla. Lo que les digo es que, en efecto, el arte merece la pena ser defendido porque justamente es la manera como llamamos a nuestra capacidad, nuestra competencia para generar universos. Y por supuesto que no podemos renunciar a ella, porque renunciar a ella sería justamente renunciar a la vida. Y no vamos a renunciar a la vida. Bueno, ustedes no sé, yo desde luego no. Bueno, pues gracias. Creo que he hablado más de lo previsto, pero bueno, eso es lo que estoy, digamos, hay referentes bibliográficos y tal, si Ana y Jorge me dan la forma de hacerlo llegar para que vean que esto tiene digamos, es un poco una explicación deliberadamente rudimentaria y espero que no grosera, pero un poco que tiene sus lecturas que si les apetece pues pueden hacer.
y pueden contar conmigo. Tienen mi teléfono no, mi correo electrónico es público. Está en la universidad. Si entran en la página web del Departamento de Antropología de mi universidad, la de Barcelona, ahí me tienen. O sea que pueden escribirme cuando quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Me gustó mucho escucharte. Se me vino algo a la mente, el video de esta canción Singing in the Rain, cantando bajo la Cago en la lluvia. leche. Gene Kelly. Ana, es que no te puedes imaginar la vez. Es que la he pasado tantas veces. Porque tiene que ver con esto. Gene Kelly, Ahora, Dancing in the Rain, está tan, o sea, es bastante situacionista, que sale de este cotidiano, ¿no? De este teatro regular que nosotros vemos en el comportamiento humano en el espacio urbano, y cómo lo sensorial, el ánimo... Está enamorado. Exacto. Él está enamorado, sale de ese... Entonces, ¿qué tiene? Tiene su cuerpo. Entonces baila. El tema interesante es la relación que hay entre esta secuencia y la persecución macartista. Gene Kelly era uno de los tipos que estaba... Y claro, cuando aparece el policía le dice eso. Estoy cantando y bailando bajo la lluvia. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve el espacio público que no sea para eso? Perfecto, sí. ¿Sí? Y no solamente Gene Kelly, Singing in the Rain, también se me viene a la mente The Nighthawks de Edward Hopper, la famosa pintura en Nueva York, que es una esquina, es una cafetería alrededor de la medianoche. ¿Sabes de cuál hablo? Sí, claro. De Esa, hecho, a mí colgué en Facebook una secuencia de Pennies from Heaven, que es una película en la que Herbert Ross reproduce justamente imágenes de este pintor, y particularmente la de la famosa cafetería. Sí. Hombre, es que son gente que entendió lo que estamos diciendo, que no es original, Ana. Me da vergüenza, esto es una mierda, esto ya se sabía, hace tanto tiempo, desde Baudelaire, o antes incluso, que se notaba que ahí había un tipo de vida social específica, singular, que era ya toda ella arte, toda ella, y como si era pura creatividad. Sí, totalmente. Hoy, por ejemplo, tuve un encuentro bastante situacionista en el centro de la ciudad aquí. Estuvimos haciendo unas intervenciones con un grupo de voluntarios y claro, fue bastante como las personas nos preguntaban qué estábamos haciendo, si era una obra de arte o si era algún tipo de activismo. Realmente era el acceso a una página web a través de un código QR. Hubo muy buena interacción al respecto. Al momento que estamos llevando a cabo esto, recalco de nuevo que es el primer día de la nueva normalidad, ¿no? Veo a dos personas con máscaras gigantes de jaguares, claro, de una pantera, de un puma, y la otra de un jaguar, y estaban haciendo, solamente ellos dos, tenían unos carteles, estaban en protesta en contra de la mata indiscriminada de jaguares aquí en Bolivia, ¿no? Y todo el mundo los observaba porque tenían un traje muy atractivo. La gente en ese momento se acercó a ellos, empezaron a preguntar, yo también, y luego me doy cuenta que reconozco los zapatos, y era una amiga mía. Entonces, cambia el comportamiento, cambia esta interacción. Yo de momento, al principio, cuando los estaba observando, me gustaba verlo. Era como un voyeurismo más urbano, más suave. Entonces, sí, ¿no? Es cuestión de estar observando. Y también desde la observación también entendemos el espacio urbano como también algo muy subjetivo, ¿no? Que creo que es importante también que sea subjetivo para poder entender diferentes perspectivas de las que nos estabas hablando, ¿no? Así que sí, el espacio realmente es un gran teatro, todos somos actores, y ahora, durante la pandemia, tenemos un nuevo guión que ya no es un guión más individualizado. Ya no es salgo y soy libre de moverme, soy libre, o sea, me muestro. Ahora tenemos un traje, que es la mascarilla, el barbijo le decimos aquí.
todos tenemos un barbijo y nos ha condicionado a sentirnos de cierta manera también escondidos, tímidos, menos, interactuamos mucho menos en el espacio público. Y creo que también tiene una ligera relación también con esa privación al movimiento que muchas veces los museos que nos condicionan, ¿no? Como que guarden silencio, solamente 10 personas, utilice esto, quite el bolso. Entonces es como que está saliendo, ¿no? Desde ese comportamiento muchas veces estricto, muchas veces no dentro del cubo blanco, y bueno, hemos salido y ahora estamos también con este nuevo guión en el espacio urbano. En el caso, si pudiera hacer una referencia personal, por ejemplo, el acoso callejero, ¿no? Es algo que la mascarilla ha dado un poder nuevo, un poder de que puedo ser más agresivo, puedo ser más agresiva, y no vas a saber quién soy yo. Entonces también todo esto está condicionando que también el espacio urbano ya no esté mucho más lejos, mucho más lejos de la ideología del espacio público. Estamos yendo más para atrás. Sí, sí. Al considerar que básicamente la gente con la que nos encontramos, si queremos, es tóxica. Pero es así, digamos, de pronto no abrazarse, no tocarse. O sea, pero yo creo que todo esto, digamos, lo que hace es agudizar, acelerar dinámicas que ya existían. La del acoso, y el acoso ya existía, que de una forma u otra haya encontrado una forma de intensificarse, de hacerse más impune, es lo que de una forma u otra cambia. Pero en lo que hay son básicamente esto, aceleraciones de procesos que estaban presentes. El trabajo a distancia, por ejemplo, los campos virtuales, la toma de distancias, la idea, digamos, de que hemos de mantener la distancia. De por sí ya existía. La vida en espacios públicos era básicamente una permanente toma de distancia. El texto de T. Hollen, que habla justamente de en qué forma cada cual, en cada cultura, mide la separación que tiene con los demás de una determinada manera, en términos incluso de metros. Pero sí. Pero todo esto pasará, Ana, ya verás. Todo esto pasará, sí, y bueno, y veremos qué clase de seres humanos nos convertimos en ese momento, nada. ¿no? Digamos, ¿sabes lo que quiero? Que todo sea la misma mierda que había antes. Quiero que Barcelona esté llena de turistas asquerosos, llena de coches, digamos, que sea insoportable. Porque si cambia, quisiera que cambiara porque lo cambiamos nosotros, no porque una mierda de virus nos lo haga cambiar. O sea, quiero volver a la porquería de antes, aunque sea para cambiarla. Pero quiero la vieja normalidad, aunque sea para transformarla, pero no porque de pronto alguien me diga que hay una nueva normalidad, que además no es verdad. No es verdad. Bueno, Ana, pues ya está. Jorge, no sé, os he podido ser útil. Claro que sí, Manuel. Hay un par de inquietudes que me gustaría que comentemos sobre tu participación, particularmente desde la institución. Estamos de acuerdo con la crítica a la institución sobre el confinamiento del arte, pero en el fondo también nos interesa repensar, mejorar o hacer crecer la gestión desde la institución. ¿Cuál es tu posición respecto a los centros culturales, por ejemplo? ¿Cuál es el papel que les otorgas tú de valioso para la... Pero por favor, Jorge, a ver, ¿pero con quién estás hablando? O sea, yo, más institución que lo soy yo, es imposible. Pero esa paradoja o contradicción es la que afecta a mi propio trabajo. La cuestión no está en que no haya centros culturales ni centros de arte. Lo que estoy criticando es el confinamiento en ellos. Creo que lo que se impone básicamente y se consigue, hay instrumentos y hay experiencias si podemos añadirlo esto como una especie, digamos, de apéndice, que advierten que es posible una permeabilidad entre ámbitos. Claro que sí. Digamos, lo que he criticado justamente es la pretensión de que el arte ha de estar confinado ahí fuera. Y escucha, la mayor parte de formas de arte, es que la mayor parte de formas de arte activista tienen soporte institucional. Y además en casos espectaculares. Las protestas contra la cumbre del Banco Mundial en Barcelona del 2001 se llevaron a cabo, se prepararon desde el MACBA. Es lo que se llamaba nueva institucionalidad. Yo soy institución.
¿Y tú crees que en el fondo mi problemática en relación con el exterior no es distinta? ¿Tú crees que no podría decir perfectamente lo mismo, de que en efecto es ofensiva la idea de que, de que el saber académico tiene que estar en efecto restringido, protegido, blindado dentro de sedes académicas? ¿No será digamos, que yo justamente, yo, y, no, bueno, yo y muchos otros, no hacemos sino justamente para practicar el contrabandismo? Porque estamos hablando de promiscuidad, de contrabandismo. En la idea del himen, a la que al principio me refería, advierte justamente eso. El himen es una frontera. En la frontera tú o estás de carabinero o estás de contrabandista. ¿Qué se te diga acerca de cuál es la opción que hemos tomado nosotros? Pues la de contrabandistas. Somos contrabandistas, claro. Y digamos, yo repito, yo no he pedido que se destruyan los museos. Lo que he perdido básicamente está en que pierdan su arrogancia, es todo. Lo que pasa, pero me parece importante que hagamos la distinción entre museo y centro cultural, porque me parece que el centro cultural nos permite un abanico de flexibilización y de variación de formatos que por definición el museo como tal, como nació, no permitía. El museo clásico sí, el que, ¿no? Pero claro, ahora hay una nueva tendencia en la que se tiende a querer... Los museos de arte contemporáneo son centros culturales. Los museos de arte contemporáneo son básicamente centros culturales. Hombre, el Louvre, no, claro, ¿qué vas a sacar? Hombre, a mí me gustaría ver a los cuadros del Museo del Prado colgados en los bares. Para mí eso sería la utopía. Y claro, ya sé que es complicado, pero ¿por qué no soñarlo? El románico, las pinturas más bellas estaban al alcance de la mano. Para mí, la utopía sería justamente eso, digamos, que las meninas de Velázquez estuvieran colgadas en el metro. Ya lo sé que no puede ser. Pero en todo caso, lo que sí que puedo hacer, y puedo contribuir, y contribuyo a ello, es justamente a esa especie de práctica contrabandista. Que en el fondo no es que redima la calle porque le dé arte, sino que redime justamente a los centros de cultura de esa pretensión absurda que han podido tener de permanecer digamos, ausentes y de espaldas, como el Auditori o el Teatre Nacional, de espaldas hostiles prácticamente a la gente que le rodea, que somos nosotros. Por tanto, claro que sí, que creo en que es preciso, pero repito, no lo digo, digamos, desde fuera, lo digo desde dentro, como parte que soy de la institución. No, yo no me olvido de eso. Oye, meterlo esto, digamos, se puede poner como si fuera una especie, digamos, de apéndice, de ¿cómo llamarlo?, de posfacio, porque es importante que me preguntes esto y que me permitas aclararlo. Nada, no digo nada. Era sobre todo para aquellos nuestros, no digo televidentes, sino internautas que te están conociendo, porque una de las cuestiones que realmente nos parece más atractivo de tu pensamiento es que eres un agitador, pero no desde afuera, no desde la distancia segura. También agitas con tu pensamiento desde adentro, en las trincheras. Eres parte del medio al cual también haces crítica, Pues ya está. institucional, y en ello creo que nos Oye, a ver, relacionamos tanto a quien nos esté escuchando, lo máximo a lo que podemos aspirar es a ser agentes dobles. Pues venga, hombre, ya está. Ahora somos agentes dobles. Bueno, el problema está de qué lado estamos, pero eso, los agentes dobles siempre tienen ese problema. Pero claro, además estoy harto, Jorge, de esta idea. Es decir, digamos, imaginémonos que realmente el combate es inútil. ¿Y qué? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que cree que tiene que hacer. Y sin que le importe si es útil o no es útil. Está clarísimo que la idea de romper, de restablecer la relación entre la vida y el arte es pertinente, es justa. Pues vamos a ella. Que de pronto, digamos, nos convirtamos en instrumentos de la institución y tal. Bueno, pues es posible, no lo sé. ¿Alguien tiene otra idea? A ver, oyentes, digamos, internautas, ¿alguien tiene alguna idea mejor que no sea justamente la de hacer lo que cada cual pueda? Porque lo único, a ver, con lo que yo estoy... Di, por favor. Sí, perdón. Esta idea a mí me tiene revoloteando, les comparto. Curador Justo Pastor Mellado, chileno, ¿no? Él está ahorita de agregado cultural de Chile en Francia, y me decía,
pero es que ahorita es importante recuperar que la gente entre, me decía, porque se ha destrozado se ha destrozado al interior y todo lo que hay te expulsa hacia afuera. Hace falta que haya un poco también de lugares donde más bien te cobijen, te acojan dentro. Y los centros culturales, los museos, me decía, les hace falta retener un poquito más a la gente. Todos van y se quieren ir rápido. Más bien hay que trabajar más lo centrípeto que lo centrífugo, me decía. Pero es que, Jorge, ¿te das cuenta? La división dentro-fuera ya de por sí es perversa. Si entiendes, joder, digamos, todo el protestantismo, toda la reforma trabajó a partir de esa puesta en valor del interior y ese desprecio al exterior. Entonces, fíjate bien, en una conversación privada que tuvimos hace poco, Jorge te decía acerca, digamos, de la relación Apolo-Dionisos. Yo he hecho una defensa de Dionisos. Pues quizás está bien que alguien haga una defensa de Apolo. Quizás el todo está en que haya un equilibrio, en que de pronto Dionisos, digamos, tenga una cierta capacidad de mesura y especialmente que Apolo sea capaz de hablar en el lenguaje de Dionisos. Pero repito, en primer lugar, no sé qué hay que hacer. Repito, me niego a ser positivo, porque sería, digamos, una arrogancia absoluta. No tengo ni idea de cuáles tienen que ser las políticas culturales. Y de verdad que me parecería insoportable, inaceptable, ofensivo que yo sugiriera políticas culturales. No lo sé lo que hay que hacer. Lo que digo únicamente es que la idea, digamos, de que la cultura y el arte deben estar confinados en lugares cerrados, blindados, protegidos del mundo exterior, que se entiende como una fuente de contaminación, no es aceptable. Y eso no veo que sea que en absoluto cuestione esos espacios, esos contenedores. Lo único que pido básicamente está en que de una forma u otra, digamos, se adviertan como vulnerables, que se dejen atravesar, que se dejen inundar. Para mí lo ideal sería básicamente eso, digamos, que se rompiera esa diferencia, que de pronto la capacidad de crear no se restringiera ahí y que esos lugares de pronto se convirtieran en lugares de juego. Me gustaría que perdieran su solemnidad. Digamos, me gustaría perderles el respeto, que es la mejor forma de respetarlos. Ajá, ajá. Claro, sucede a veces que se maneja el espacio al interior en las instituciones como contenedores, definitivamente, como tú dices, de algo para mostrar. Y esos dispositivos generan unas subjetivaciones que hacen del público, ese público que se contradice o se opone a lo que tú llamas, recuperas como la masa. El problema es lo que llamaremos... Perdón, Jorge, el problema es... Manuel, para terminar, solamente redondear mi pregunta. ¿Tú crees cómo podríamos, o tú crees que desde el interior de los centros culturales, de los museos, es decir, del diagrama de la institución, puede generarse relaciones de masa adentro? ¿O estas están más reservadas para situaciones? La masa, a ver, en primer lugar, la masa no tiene sensibilidad, tiene prisa. Y entonces no le puedes pedir, la masa puede ser creativa, no hace otra cosa. Digamos, no te das cuenta, esto es un tema teológico. De hecho, la masa se parece al sefirot, la potencia de Dios, no el poder de Dios. Digamos, la diferencia entre potente y potestas en Spinoza. La masa, digamos, es potencia, no es poder. La masa solamente puede crear. Lo que sí que te digo, contra lo que estoy, es contra la pentecostalización del público de los centros culturales. Cuando digo pentecostalización es básicamente que el tipo de público que asiste a un museo es un público pentecostalizado en el sentido que espera que sobre él se depositen milagrosamente lenguas de fuego pentecostales, pero no le pide nada. Si yo voy a un centro cultural, ¿qué se pide de mí? Digamos, esperan de mí una actitud meramente pasiva. Esperan que una forma u otra entrar allí me implique recibir inyecciones masivas de capital cultural, que diría Bourdieu. Pero no esperan nada de mí. Y justamente es de eso de lo que me quejo. Yo no digo que no haya oportunidades en que seas espectador, pero el centro cultural, los contenedores de arte y de cultura no esperan nada del visitante. Esperan que se mantenga pasivo, que reciba justamente esa bendición de una especie de divinidad que
que tiene allí sus feligreses y donde allí recibe culto, como si fueran realmente lugares ceremoniales, lugares religiosos, iglesias, catedrales. Pero claro, yo entro allí y ya está. Tengo que callar y esperar que estar allí me convierta en más inteligente. Pero no espera nada de mí. Es de eso es lo que me quejo. Hay algo más. En nuestra conversación también me habías conversado sobre el artista público como una especie de apóstol, el apostolado que hace, y lo has mencionado hoy cuando hablabas de los monumentos como delegados de la institución. Pero ¿en qué casos tú ves que los artistas públicos no sean apóstoles, sino que marquen su propia lógica, su propio ritmo fuera de la Es igual que institución? la figura del intelectual, que no sé exactamente en qué consiste. Pero claro, la idea de intelectual o de artista te convierte básicamente en sacerdote, en medium, en chamán, que de una forma u otra tiene el privilegio de comunicarse con instancias a los que los demás mortales no tienen acceso. Y eso es lo que justamente también es un poco muy fastidioso. Como si existiera una línea directa, una especie de sensitividad que hiciera del artista y por extensión del intelectual alguien capaz de conectarse con esa otra dimensión donde reside la belleza. Porque la idea del museo, centro de cultura como receptáculo, es básicamente no tanto la de que allí está la belleza, sino que allí de una forma u otra desciende la belleza, que en efecto pertenece a otro plano. Entonces el museo justamente es un lugar de recepción, es un receptáculo de esas energías, potencias y fuerzas no exactamente humanas, de las que el artista y el intelectual son esencialmente mediums que llevan a cabo una relación casi de posesión. Y luego están los gestores culturales, que son básicamente los que se encargan de los gastos del culto. Pero es así, digamos, el artista es alguien que de una forma u otra tiene ese privilegio que no tenemos ni tú ni yo. Él puede comunicarse con esos dioses que están en el otro lado y en los que se encarnan, esas nuevas musas, esas divinidades que representan algo que nos puede salvar. Porque el tema es este. El arte y la cultura hoy por hoy no son formas de luchar contra el mundo, sino que básicamente unas formas de redimirlo. No son formas de luchar contra la realidad, sino que son formas de escapar de ella. Burbujas que de una forma u otra nos permiten pensar que existe un ámbito exento donde todo se puede medir a partir de principios estéticos. Uh-huh. Y quizá ya redondeando la sesión, hay algo más inevitable de pedirte que nos comentes sobre la calle. Tú haces una apología de lo exterior. En tu trabajo en general reivindicas la calle y la creatividad, el fluido de la calle, la libertad. Y en esta exponencia también nos reivindicabas que la creatividad y el arte, la belleza ya están afuera, con sus ritmos. Así es. De una manera bella lo has explicado. Yo te voy a intentar contradecir con el único ánimo de poder sacarte un poco más de detalles de esta visión que nos has compartido. ¿No te parece que en la calle también hay en muchos momentos uniformidad, automatismo, inconsciencia, aburrimiento, más de lo mismo? Es decir, Claro. también no es que la calle siempre es tan bella y hay una ética silenciosa. Por eso quizás que va. hay artistas por eso que salen a tratar de interrumpir un poco ese ritmo. ¿Sí? Claro que hay uniformidades y por supuesto, y alienaciones. Lo que digo es que si va a ocurrir algo, a nivel colectivo o a nivel individual, va a ocurrir ahí fuera. Pierde toda esperanza de que ocurra en algún sitio que no sea ahí fuera. A pesar de los vigilantes, a pesar de los controles, a pesar de las uniformidades, de la alienación, si pasa algo en tu vida, será ahí fuera. Porque dentro hay mucha más alienación, hay mucho más control. Es posible que las calles haya falta de creatividad, de emancipación, de libertad, de verdad, pero en las fábricas, en las oficinas, en las aulas, incluso en las pantallas de ordenador hay muchísima menos. Es como cuando hablábamos con Ana del tema el tema del acoso. Las mujeres saben perfectamente que estar ahí fuera es un peligro para ellas, pero estar dentro lo ha sido mucho más siempre. Pues bien, eso vale para todo. De verdad, la calle es lo que tú dices, pero de verdad, en las oficinas, incluso en las aulas y en los hogares, hay mucha menos libertad y mucho menos creatividad.
Cuando cualquier cosa que merezca la pena que pase, nunca va a pasar, nunca te va a pasar si te quedas dentro. Hay que salir fuera. Digamos, hay que bajar a la calle, a nivel individual y a nivel colectivo. Digamos, si tienes que conocer a alguien que cambie tu vida, será porque un día saliste a la calle. Porque esa persona que cambió tu vida está ahí. Aunque no te acuerdes de ella, ya sabes, qué difícil es olvidar a alguien a quien apenas conoces. Pero digamos, todas las potencialidades están ahí fuera. Dentro no hay más. Dentro sí que hay lo mismo. Lo que hay fuera es justamente la diferencia. Haciendo referencia, Manuel, a lo que estás diciendo, vuelvo a nuestra amiga Jane Jacobs, cuando ella se refiere a que las ciudades, o sea, como una ciudad viva es aquella que puede apreciar la belleza del caos en contra de la fealdad del orden, ¿no? Y esto que lo dice en los 60, cuando todavía el concepto de la Smart City era completamente utópico, la arquitectura del panóptico todavía no existía, no existía en la medida en que existe ahora, ¿no? De controlar los espacios, de controlarlos cuando no lo estamos sabiendo. Y eso sí es como muchas personas pueden considerar que es una violación a nuestros derechos, ¿no? De privacidad. Y creo que también esto mismo, ¿no? La belleza del caos, aquí en Santa Cruz tenemos una diversidad muy, muy amplia en el espacio urbano. Es muy diverso y tanto como podemos tener en un mismo distrito un barrio que pertenece como a una clase media o media alta, y 50 metros después encontramos la belleza del caos, ¿no? Pero dentro de esta belleza del caos surgen estas coreografías, estas narrativas impromptu, que son las que realmente nos hacen sentir que pertenecemos a un espacio, ¿no? Es como eso, a mí me gusta mucho cuando hacer referencias y cuando las personas mayormente se sienten amenazadas por un entorno que puede ser mucho más popular, un poquito más, de carácter social popular, puede ser como, puede como que, ¿qué palabra puedo utilizar para esto? Puede como merge, cuando todo, puede converger todo en una fuerza muy grande, ¿no? Una especie de Alep urbano, ¿no? Como las buenas energías surgen y todos se encuentran en un núcleo que conforma un nodo urbano, social, de reactivación, y que creo que también sucede mucho menos en los barrios mucho más controlados, o que pueden ser el mismo suburbio, ¿no? Justamente el otro día con Jorge hablábamos de que el rico se desplaza al suburbio y el pobre se desplaza a la periferia, ¿no? Creo que también es algo como, va por defecto, ¿no? En muchas ciudades que se encuentran en vías de desarrollo. Y creo que también, creo que es importante como que tomar todas estas narrativas que nos permitan conocer realmente como que nuestro derecho al movimiento y nuestra libertad de comunicarnos es parte de todo este escenario urbano donde todos estamos día a día actuando para sobrevivir. Ana, es la vida. Es la vida. Digamos, ponle el nombre que te dé la gana, pero lo que tú me hablas es de la vida. La vida, ya está. Que es lo que está ahí, no sé. Digamos, lo bueno, lo malo y lo regular. Y eso es justamente lo que algunos quisieran mantener a raya, a distancia, pero no se puede. La vida es eso, para bien o para mal, pero es eso. Sí, buenísimo, Jorge. Bárbaro, Manuel. A ver, está bárbaro. Manuel, te agradecemos no solamente por esta ponencia, sino te agradecemos por el capital de pensamiento que tú estás compartiendo de manera generosa por diversas redes, con lo que estás haciendo con tu trabajo, es muy valioso. Esperamos que sigas produciendo, Manuel. ¿Cuáles son tus proyectos ahora? ¿Cómo estás viviendo esta época de la pandemia, en esta fase que estamos? ¿Cuál es tu actualidad? Esperando que pase, ya está. A mí que me digan qué es lo que tengo que hacer y ya está. Y pasará. Y ahora estoy en un libro que
se llamará Todas las ciudades están poseídas, que justamente habla de lo que justamente ahora me hablaba Ana, digamos, de en qué forma las ciudades están habitadas por un ser diabólico y genial que es la vida, y que es justamente eso lo que se intenta mantener a raya a través de planos y de planes y de proyectos y de maquetas, de arquitectos, de urbanistas, de administradores, administrativos, y es justamente lo que hace de ese tipo de personalidades exorcistas, que detestan lo que no entienden, que es la vida urbana. Eso es. A ver si lo acabo y esto, pero es que no encuentro tiempo. Ni pensaba que con esto de la pandemia, pero que va, me cuesta. Ahora empezará el curso y volveremos a estar liados. Y no me quejo, me considero un privilegiado. O sea que nada. Álvaro, pues bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar. Te agradecemos, Manuel. Yo te envío personalmente ya un abrazo desde Santa Cruz y Ana va a hacer las palabras de cierre de esta sesión. Seguimos contactándonos por escrito. Cuando queráis, Sí. a vuestra disposición. Un feliz. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Manuel, realmente un gusto muy grande poder contar nuevamente con este encuentro. La verdad es que yo tengo muchos puntos en común que comparto contigo y siento que nuestros diálogos con Jorge, si los tres tuviéramos tiempo y estuviéramos en una mesa, sería para largo. Muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias por el trabajo que realizás en tu trayectoria profesional y bueno, estoy más que segura que existirá un momento en el que el encuentro no será virtual, será físico, y nos estrecharemos la mano, nos daremos un abrazo y nos vamos a salir a caminar por la ciudad, a ver qué encontramos por ahí. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento, y sobre todo, gracias al Centro de la Cultura Plurinacional. Jorge, Manuel, muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta cuando queráis. Fins aviat, Manel. Fins aviat, adéu. Adéu.